grotesca, deforme y sangrienta sonrisa. La dueña de mis pesadillas es aquella sonrisa. No creo en los monstruos, pero eso verdaderamente es parte de un monstruo sacado de la mente de un lunático o de una chiquilla tonta de preparatoria que cree no tener miedo a nada, pero que guarda en su memoria el recuerdo de su peor pesadilla, que es curiosamente algo hermoso del ser humano, pero destrozado hasta tal punto en que resulta perturbador, una simple y sencilla sonrisa. Iba por la carretera, observando las nubes y los árboles de los hermosos bosques de mi amado estado. Estaba nublado, era una tarde un poco fría, parecía uno de esos días tristes en los que algo malo va a pasar, pero curiosamente se supone que sería un buen día. Hoy, después de 4 años, volvería a mi ciudad de origen con mi padre y mi hermano, a la casa que compartíamos en familia cuando mi madre y hermana aún vivían. Mi tía había estado a mi cargo por estos años, por una supuesta desestabilidad emocional que sufrió mi padre después del fallecimiento de los 2 miembros importantes de nuestra familia. Sin embargo, a veces siento que es más que eso. Mi padre en realidad me veía diferente a lo que todos me decían, ya que continuamente me repetían cuánto amor tenía por mi hermano y por mí, y por esa razón iba a terapias. Había aceptado esta separación, pero pocas veces me llamó para saber cómo estaba. Y, lo que es más, creo que solo hablaba conmigo porque mi hermano le pedía hacerlo mientras estaba en videollamada con él, sin mencionar además que su mirada había cambiado por completo. Ya no era ese hombre cariñoso, que todos los días le decía a mamá que la amaba y que a pesar de ser de mano dura y muy estricto, sentía que nos amaba muchísimo en el fondo. Vi lentamente cómo íbamos llegando a ese antiguo barrio donde vivía y sentí como mi corazón se aceleró. No podía creer que estaba volviendo a aquel lugar que en algunas ocasiones sentía que se había quedado como un recuerdo más en el baúl del pasado que se ocultaba en mi mente. Llegamos, bajamos todo lo más rápido que pudimos y casi que corrí a la puerta. Pero las ganas de hacerlo fueron controladas por el pensamiento de que ya tenía 17, debía comportarme de acuerdo con mi edad. Todo estaba igual, la pintura blanca y verde de la casa, las cortinas se podían ver para adentro, eran delgadas y de una tela muy fina que adoraba mi madre, y el enorme árbol enfrente de la entrada, cuyas ramas me asustaban de pequeña, pues cuando crecían demasiado llegaban a mi ventana. Mi tía y yo fuimos a la puerta y tocamos, para ser recibidas por un sonriente Marco que no tardó ni un segundo en abrazarnos. Tía Marian, Angélica, Dios mío, no puedo creer que ya sea el día. Me abrazó todavía más fuerte después de acabar de hablar. No esperaba menos que este cálido recibimiento. Entré a la casa a dejar mis cosas y en un segundo pude ver a mi padre sentado en la mesa de la cocina. No había puerta, por lo que se podía ver cómo estaba él sentado ahí, mirando al infinito y pensando en lo que sea que su mente estuviera divagando. De pronto me observó. Su mirada no era la que yo esperaba, me demostraba todo menos felicidad. El cruce de nuestras miradas duró demasiado tiempo, tanto que al darse cuenta mi tía y mi hermano se quedaron callados y atónitos. Estuve a punto de pronunciar unas palabras, mi boca estaba por abrirse y decir, hola papá, me alegro de verte, te extrañé mucho, o cualquier otra que fuera la frase genérica típica de los saludos, pero al momento de siquiera mover mis labios, el hombre se puso de pie y comenzó a caminar a la salida de la casa. Salió rápidamente, mi tía lo siguió. Tranquila, vamos a tu habitación, hay muchas cosas que debes contarme, dijo Marco, de forma nerviosa, casi como si estuviera tratando de ocultarme algo. Volteé hacia atrás y pude ver a mi tía discutiendo con mi padre, mas no tenía idea de lo que estaban diciendo. Un grito diciendo, no puedo hacer esto, de parte de mi padre, me hizo darme una pequeña idea. Quizás él no estaba del todo de acuerdo en que yo regresara a casa. Intentando no preocuparme tanto por eso, aunque era obviamente imposible, caminé con Marco, subí las escaleras y entramos a mi habitación. Casi lloro, solo con abrir la puerta. Estaba justo como la había dejado. Mis discos de música, mi escritorio lleno de material viejo de dibujo, mi cama con las fundas rosas llenas de caritas felices que tanto me gustaban, y muchas, muchas otras cosas seguían ahí. Abracé a mi hermano muy fuerte. Lo dejaste como si apenas me hubiera ido ayer, dije nerviosa, con un poco de nostalgia en la voz. Bueno, sabría que querrías sentirte en casa y creo que no hay mejor forma de hacerlo que haciéndote saber que nada ha cambiado. Es como si nunca te hubieras ido.
articuló Marco, con cierta inquietud demostrada en sus palabras. Estaba seguro de lo que decía, pero algo en ellas me hacía saber que no todo estaba bien, quizá por nostalgia, por el recuerdo. Entramos a mi habitación y empezamos a acomodar todo en su sitio, mientras también exploraba una y otra vez cada rincón del lugar, solo para alegrarme más por la inmensa cantidad de recuerdos que me traía estar en este lugar de nuevo. Mientras observaba las viejas estanterías, tomé en mis manos una fotografía en un cuadro lleno de brillantina y diamantes falsos, decorado de tal forma que parecía hecho por un par de niños pequeños, con unas enormes letras púrpuras que decían mejores amigos. En la foto podía verse cómo posábamos Paulina, mi mejor amiga desde séptimo grado, y al lado un chico, el cual tenía una cara rayada con un plumón negro, por lo cual no podía ver su cara. Además de esto, el vidrio que cuidaba la fotografía estaba ligeramente roto de ese lado. No recuerdo que esta fotografía haya estado así antes, murmuré mientras intentaba limpiar un poco el polvo del pequeño cuadro. Lo encontré así. Cuando empecé a limpiar tu habitación, vaya. Creí que lo habías hecho tú, respondió Marco, acercándose para ver más de cerca la vieja fotografía. Bueno, no recuerdo haber estado tan enojada como para hacer algo así, o bueno, para hacerle algo así a él. Miré de nuevo mi habitación. Las viejas fotografías con mis amigos estaban casi desaparecidas. Él era mi mejor amigo, ¿por qué ya no está por ningún sitio?, pregunté extrañada. Bueno, no tengo ni idea, respondió Marco, un poco más seco que la vez anterior. Cambiando de tema. Marco me miró con una firmeza que no había visto en él en años. Ni siquiera en las visitas me había visto de esa forma, y eso que había días en los que se comportaba más duro conmigo sin ninguna razón aparente. Creo que ahora entiendes por qué papá no te tuvo con nosotros un tiempo. Casi dijo eso último en un susurro, apenas pude entenderlo. ¿A qué te refieres? Mi voz se entrecortó un poco y mi corazón se aceleró. Marco acomodó su voz. Creo que en cierta forma papá nos culpa por la muerte de mamá y Felicia. A veces creo que no nos quiere tanto como le ha hecho saber en los tribunales. Aún así, es responsable. No nos falta de comer, pero ni siquiera me mira. Y a ti parece que ni siquiera puede verte tampoco. Marco se sentó al instante en mi cama y se tapó la cara con sus manos. Quedé muda por un momento. Sin darme cuenta, el ambiente se tornó en algo muy pesado y poco agradable. Sí, me había dado cuenta, murmuré tocando suavemente algunas de las fotografías que se encontraban frente a mí. No sabes cómo lo detesto, susurró Marco, pero casi no lo pude escuchar. Apenas en mi mente pudo articular qué es lo que estaba diciendo con los sonidos que pudo oír. ¿Qué?, pregunté de forma ahogada. No estaba segura de que si lo que llegó a mis oídos era correcto. No importa. Me alegro de que estés aquí. Marco se levantó y de repente me abrazó con mucha fuerza. Apenas podía analizar lo que estaba pasando y mi mente no imaginaba nada bueno. Tenía la impresión de que sería un regreso a casa extraño y bastante difícil. Sin más, Marco procedió a salir de la habitación, cubriendo ligeramente su rostro. Casi podría jurar que estaba llorando. Momentos después, bajé y hablé un poco con mi tía. Después se despidió. Lo que me dijo durante la plática fue bastante antinatural. Podría hasta jurar que estaba algo triste. Me pedía una y otra vez que me cuidara y me prometía sin parar que todo estaba bien. No hubo un recibimiento con pastel y comida para todos como siempre lo imaginé. Ni siquiera comimos juntos. Papá se fue después de que mi tía llevaba un rato de haberse marchado y Marco preparó un par de hamburguesas con carne vieja que había en el refrigerador, pero no pude comerla. Una tristeza me empezó a albergar y me quitó el apetito totalmente. Tomé mi comida y la envolví en una bolsa. Después la guardé en el refrigerador. Marco me observó con cierto desconcierto, pero siguió comiendo en silencio. Solo pude irme a mi habitación. Mi mente no paraba de pensar que quizás solo era un mal día y cuando fuera a la nueva escuela me reencontraría con la gente que me haría sentir mejor. Quizá haría un que otro amigo. Me recosté en mi cama y miré al techo. Podía ver estrellas pintadas en el techo de forma infantil, pues quien se fue de ese cuarto era una niña de 13 años y quien regresó ya estaba en proceso de convertirse en una adulta.
Sentí como una lágrima cayó por mi mejilla de repente. Había pasado tanto tiempo que a veces no sentía extrañar para nada este lugar, pero sí tenía la incertidumbre de saber qué es lo que había pasado realmente. Todo era tan confuso y extraño. Solo había llegado a un punto en el que no entendía. No podía comprender si todo lo que me habían dicho había pasado en verdad. Después de divagar tanto en mi cabeza y casi sin darme cuenta, me quedé dormido. Aún era algo temprano, por lo que mi sueño se interrumpió como a eso de las 2:27 de la madrugada. Cuando desperté, noté que todo estaba oscuro y yo estaba tapada con una sábana. Marco se había preocupado por mí, como siempre. Observé mi habitación por unos momentos y sentí cómo mi estómago rugía de repente. Decidí bajar por la hamburguesa que había dejado antes. Al estar abajo, tomé mi cena y la calenté en el microondas. Mientras esta giraba y se calentaba, decidí perder mi mirada en alguna otra cosa, así que mis ojos comenzaron a merodear por todas las esquinas de la cocina, hasta que, a través de la puerta, miré por la ventana, esa que estaba enfrente del recibidor. Una silueta se postraba enfrente del árbol viejo. Era un chico, quizá uno de esos drogadictos de la zona. Fumaba algo y pude ver cómo de repente tiró el cigarro al piso. Lo pisó. Me molesté mucho. Por un segundo pensé que era muy maleducado y que estaba haciendo fumando en casa ajena. Además, estaba tirando basura. Me acerqué a la puerta y mientras miraba por la ventana toqué un par de veces el interruptor de luz, encendiendo y apagando la luz afuera para que éste supiera que lo habían visto. El chico ignoró totalmente lo que había hecho, así que me acerqué a la ventana y la abrí suavemente. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vete! Aquí no se pueden fumar tus porquerías. Comuniqué rápidamente con una voz calmada, pero siendo bastante agresiva. El joven movió su cara en mi dirección ligeramente. No pude ver su rostro ya que su cabello era lo suficientemente largo como para cubrir su mirada y una buena parte de su cara. Vete a dormir, susurró el joven, para después proceder a caminar en dirección a la calle. Lo vi caminar hasta que mi vista se perdió cuando éste doblaba la cuadra. Cerré la ventana con seguro al instante, pero admito que había hecho algo jodidamente tonto al meterme con un desconocido. Comí lo que había calentado momentos antes, lo más rápido que pude y me fui a dormir. No pasó nada más relevante hasta la mañana siguiente. Cuando se hizo de mañana, me preparé para mi primer día. Estaba emocionada, pero a la vez tenía mucho miedo. Solo quería saber si me encontraría con caras conocidas llegando a la escuela. Me encontraba sentada en el sillón, esperando a Marco que terminara de arreglarse para irnos juntos. Casi sin darme cuenta, él bajó corriendo y casi se olvida de mí, pues llegó a la puerta y se quedó observándola por unos momentos. Uh, um, ol- Olvidé que tú también vienes. Al instante comenzó a reír. Perdón, Dios mío. Sonreí y me posicioné a su lado. Él abrió la puerta y ambos salimos caminando por la ciudad. Tomamos un autobús y después de un rato de recorrido ya me encontraba frente a la nueva escuela. Yo de aquí me voy a la universidad. Me llaman si necesitas que pase por ti. Salgo algo más tarde que tú. También, si algo pasa, por favor no dudes en llamarme. Abracé a Marco cuando terminó de hablar. Tranquilo, estaré bien. Le dediqué una sonrisa y nos despedimos. Él revolvió mi cabello y se fue, con mucha alegría en la mirada, igual que yo. Miré la enorme institución. No podía evitar tener miedo, pero me sentía feliz. Hoy, por primera vez, estaba segura y sin dudar que sería un buen día.